¿Diezmar o no diezmar? Esa es la cuestión. Y ese es el tema que trataremos en este día. ¿Estás listo? Hola, soy tu amigo Ernesto Rosas de Ministerio 710 y en este programa de 20 minutos estaremos tratando diferentes temas. La familia, matrimonios, el final de los tiempos, las noticias que están sucediendo alrededor del mundo, en fin, diferentes temas. Yo te animo a que te suscribas a iVoox o a YouTube y no te pierdas ningún programa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México. Reciban un fuerte abrazo a todas las naciones, les saludamos. Y pues bueno, estamos ahorita tratando un tema que desde hace tiempo me han estado preguntando acerca del diezmo y pues le hemos llamado diezmar o no diezmar. Esa es la cuestión. Pues bueno, vamos a reflexionar en este tema y pues para esto vamos a hacer un poco de historia. Pues la Torá es bastante específica y clara respecto al diezmo y pues nos muestra que pues se debe de llevar al lugar que el Eterno había fijado y pues posteriormente nos dimos cuenta que el lugar que escogió pues es Jerusalén, en el templo, y llevárselos a los sacerdotes que son levitas. Y pues bueno, es para, como dice Malaquías, para que no falte alimento, para que todo lo que es el mantenimiento y todo lo que refiere al templo, la cuestión, el área financiera, pues no falte nada. Pues yo creo que eso nos queda bastante claro. Como dice ahí la escritura, pues ese diezmo se le entregaba a los levitas, a los sacerdotes, y pues bueno, los levitas, como no tuvieron una tierra cuando se hizo la repartición, porque pues ellos le pertenecen a Yahweh, ahora sí que son propiedad exclusiva de Elohim. Y bueno, por eso todo lo que se refiere a diezmos se llevaba al templo. Y pues el templo, pues había bastantes necesidades que cubrir. Y pues eran instalaciones bastante grandes para que estuvieran en perfectas condiciones y el pueblo, esa era la manera en que llevaba esa parte. Y bueno, yo creo que a nosotros no nos queda preguntas acerca de eso, del diezmo, pero vamos a pensar un poquito acerca de los fariseos. Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, los fariseos es una secta política religiosa que tenía la comunidad judía y más o menos se formó en el siglo segundo, antes de esta era común, antes de que viniera el Mesías, pues como dicen comúnmente, antes de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues vemos ahí que los fariseos tuvieron su origen como grupo social ya reconocido como tales, fue en el año, aproximadamente en el año, entre los años 587 y 536 antes de la era común. Y pues sobre todo estas fechas son cuando estaban cautivos pues por Babilonia, bajo ese imperio babilónico. Entre los años 167 y 165, bueno, desde esos tiempos este grupo fariseo pues se dedicaban a estudiar las escrituras, a explicar, pero entre los años 167 y 165, antes de la era común, o antes de Cristo, se conformaron ya como una secta religiosa, ya eran reconocidos como tales. Y bueno, cuando hubo la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas y, o sea, lo que fue el imperio greco-asirio, que estaban ahí de alguna manera unidos, tuvieron mayor fuerza. Entonces, ese imperio cuando tuvo mayor fuerza y empezaron a oprimir al pueblo, empezaron a tomar el templo, en fin, pues fue cuando después de todas estas cosas, tomaron más fuerza cuando estaba en el reinado de Juan Hircano, que fue en el año 135 antes de esta era común, pues ya los fariseos ya estaban reconocidos como una secta. Ahora, los fariseos formaron una escuela de pensamiento
el pensamiento judío durante el periodo del Segundo Templo. Quiero decirles que la época de los macabeos, como les estaba yo diciendo, eh, pues ahora sí que fue cuando se dieron cuenta que tenían que enseñar más y no estuvieron de acuerdo. Después que ya recuperaron el templo, después que los macabeos empezaron a tomar el lugar que realmente no les correspondía, pues ya los fariseos empezaron a oponer de manera política al sumo sacerdote, a Juan Hircano, que fue en el año 134 al 104 antes de esta era común. Pues este hombre Juan Hircano, que era el sumo sacerdote, pues los fariseos estaban en contra de él porque pues estaba ejerciendo áreas que no le correspondían y pues Juan Hircano estaba apoyado por los saduceos. Entonces desde ese tiempo nosotros estamos viendo una diferencia entre los saduceos y los fariseos. Ahora Juan Hircano era hijo de Simón Macabeo y pues vivía más como rey pagano que como un sacerdote judío. De alguna manera los fariseos pues no estaban de acuerdo con esa situación era un sacerdote y pues vivía como un rey pagano. Entonces fue muy, pero muy criticado y pues ahora sí que, y reclamaban que este rey pues se separara de esas funciones, porque tenía la función como rey, pero también la de sacerdote. Y pues el líder que en ese tiempo se levantó en contra de Juan Hircano se llamó el fariseo Eleazar. Eleazar le exigió a Juan Hircano que renunciara a la función del sumo sacerdocio. Ahora, esto ocasionó un enfrentamiento entre los fariseos y los saduceos y esto se empezó a agudizar conforme iba pasando el tiempo. Ahora, ya estamos hablando del segundo templo, estamos hablando de los años 130 antes de esta era común, estamos hablando de los fariseos cuando se iniciaron, qué pasó después que los macabeos recuperaron el trono, pues empezó ahí a pervertirse, los fariseos no estaban de acuerdo, estoy haciendo nada más un recuento. Y pues ahora vamos a hablar del tema de las sinagogas. Fíjense, todo esto les estoy informando para poderlo conectar al tema que nos compete hablar. Entonces, las sinagogas, que son casas de estudio, casa de donde podían dialogar, debatir algún tema, y también es una casa de oración, pues se piensa que su origen fue después de la destrucción realmente del primer templo, que fue en el año 587 antes de la era común. Ahí empezaron a surgir esas casas de estudios que se le llamaban sinagogas, y pues precisamente fue en el cautiverio de Babilonia, ¿ok? Que recuerden que el cautiverio de Babilonia fue entre el 586 y 537. Ahora, en el año 70 de esta era común, Jerusalén tenía aproximadamente 400 sinagogas. Estamos hablando de un número bastante fuerte según los escritos de Josefo. Y a partir del año 70 de esta era común, que fue cuando el segundo templo fue destruido, pues el número de sinagogas aumentó todavía, pero ahora sí que en la diáspora fueron aumentando. Y tenemos ahí información de Filón de Alejandría, que es muy conocido, últimamente he estado hablando de él, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, pues nos dan a pensar que en ese tiempo en las sinagogas, pues llevaban sus donaciones, llevaban sus donativos, sus aportaciones económicas para el templo de Jerusalén, los llevaban a la sinagoga. Entonces, si ya empezamos a conectar esto que les acabo de decir de Filón, hay un libro que tiene que se llama Legat en la página 155-157, pero también en los escritos de Fabio Josefo, él se llama Antigüedades Judías, en el capítulo 14, estamos hablando aproximadamente en las páginas 213-216. Y estos personajes nos dan a pensar que todos los donativos para el templo se llevaban a la sinagoga. ¿Ok? Ahora, después de la destrucción del segundo templo, empezaron a llevar sus donativos y diezmos para apoyar la sinagoga donde se reunían, donde estudiaban la Torá o donde les enseñaban la Torá.
Ahora, si se dan cuenta, hemos ido haciendo ese recuento de histórico para poderlo conectar de tiempo atrás, desde el exilio en Babilonia hasta hoy en día. Hoy todavía ese proceso que se hacía después del segundo templo, cuando fue destruido, hoy se sigue haciendo ese proceso en las sinagogas. Están los feligreses o los congregantes llevan sus donativos para la construcción del tercer templo, por supuesto, aquellas sinagogas que están de acuerdo con ese proyecto, porque no todos están de acuerdo. Entonces llevan sus donativos, llevan ahora sí que sus diezmos también para apoyar. Ahora, cuando estamos hablando de donativos y diezmos que dan en la sinagoga es para sostener al rabino y la gente que está trabajando en la sinagoga, que están estudiando, que se dedican a estudiar la Torá para luego enseñarla ahí mismo. Algo parecido como si fuera un pequeño templo, o sea, para que el lugar pueda funcionar y las personas que sirven ahí. Eso se empezó a hacer después de la destrucción del segundo templo. Ahora, en la escuela del pensamiento judío, tienen en gran estima a las personas que estudian y están consagrados a estudiar la Torá y los profetas, conocemos como el Tanaj o Antiguo Testamento. Entonces, en el pensamiento judío lo tienen en gran estima, o sea, no es cualquier persona, alguien que se dedica a estudiar y a enseñar. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo lo han manejado de tiempos atrás hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, llevaban sus donativos al templo, sus diezmos, y las sinagogas que estaban distribuidos en toda la tierra de Israel, también las personas que se congregaban, ahí llevaban también sus donativos y también sus diezmos para el templo cuando no podían ir, y ahí los llevaban y luego se llevaban al templo. Entonces, todo esto nos lo dejó pensar lo que fue Josefo, Flavio Josefo y Filón de Alejandría. Ya les dije donde se encuentra esta fuente. Y eso es en el área del judaísmo. Ahora tenemos que pensar en la congregación primitiva, en los seguidores de Yeshua, en el primer siglo, qué fue lo que pasó. Y el que más escribe acerca de esto son los escritos que están en el Brit Hadashah, que Pablo escribió, o a nombre de Pablo se escribieron, porque Pablo, hay dos versiones. Hay unos que dicen que murió en el año 67, hay otros que dicen que fue en el año 58. Y bueno, cualquiera de los dos fue en la época de Nerón, y pues vamos a decir entre 58 y 67. A Pablo prácticamente no le tocó ver la destrucción del templo, del segundo templo. Entonces, los escritos que dejó Pablo, pues nos dan información importante y nos dice que se recogían los donativos en el primer día de la semana. Ahora, con esto quiero explicar que en el contexto hebreo, el primer día de la semana es el domingo, pero el domingo comienza al oscurecer el sábado. Vamos a pensar que oscurece a las 7 de la noche. Entonces, a las 7:01 comienza ya el domingo, ya terminó el Shabbat. Entonces, los israelitas, cuando iban a la sinagoga, pues no manejaban el dinero. Los donativos y todo eso no se daban durante el Shabbat porque no manejaban dinero. Lo hacían hasta que terminara el Shabbat. Entonces es cuando recogían los donativos. Por eso es que vemos en sus cartas de Pablo que recogían las ofrendas en el primer día de la semana. Pero esa es la razón, porque acuérdense que estamos hablando del pensamiento o la escuela de pensamiento judío, y Pablo era un fariseo. Pablo tenía una formación de fariseo y eso lo tenemos que considerar. Ahora, en esa escuela de pensamiento judío, de no manejar el dinero, se siguió manejando con los creyentes en el Mesías. Los que se dedicaban a estudiar la Torá y a enseñar la Torá y los profetas, pues decía el Rab Shaul que tenían que vivir de eso.
Entonces vemos varias escrituras que yo quiero que por favor las anotes y las vamos a tomar en cuenta. Primera de Timoteo 5, 17 al 20. Repito, Primera de Timoteo 5, 17 al 20. Gálatas 6, 6. Primera de Corintios 9, 11 y 12 y luego el 14. Y Romanos 15, 25 al 27. Primera de Corintios 9, 11, 12 y el 14 y Romanos 15, 25 al 27. Hablando de Primera Timoteo, vamos para allá rápidamente a ver Timoteo. Nos está dando ahí información importante que nosotros debemos considerar. Y dice así Primera Timoteo capítulo 5, 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la congregación son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se pague su salario. Dije que hasta el 20. Luego dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Aquí la palabra que vamos a tomar en cuenta y observar es la palabra honor, porque está diciendo a los ancianos, está hablando de un liderazgo, de personas de respeto, y no tanto es de porque ancianos porque ya están viejitos, sino está hablando de ese respeto. Entonces dice, ancianos que dirigen bien los asuntos de la congregación son dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque están dedicados a atender a la congregación, son dignos de doble honor. Esta palabra de honor es en el Strong, es el griego 5092. 5092, y esa palabra significa honorarios. Cuando dice honor, es honorarios, y otro significado significa pago monetario. Entonces, cuando está diciendo que a los ancianos que están enseñando la Torá, que están dedicados a eso, dice, los asuntos de la congregación son dignos de doble pago monetario. Es decir, atenderlos bien. Entonces ahí estamos viendo el primer punto, los que están dedicados, su doble pago. Estamos hablando de llevar los donativos, llevar, pues la gente, pues ahorita no tenemos templo, no hay levitas, pues la gente lleva sus donativos y mucha gente da, no diezmo, da más del diezmo como donativo, ¿ok? Para que la congregación no le falte nada. En Gálatas 6:6 hay algo que a mí me llamó la atención, que también es importante que lo veamos. Dice Gálatas 6:6, cada uno cargue con su propia responsabilidad. A ver, Gálatas 6:6. No, dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, recordemos que el contexto, palabra de Dios para la mente judía o la escuela judía, significa Torah. Dice, el que recibe instrucción de la Torah, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros debemos compartir con quien te enseña Torah, ¿ok? Todo lo bueno que tú estás recibiendo. Por ejemplo, Abraham, cuando rescató a su sobrino, que lo habían secuestrado, hubo un botín de guerra. Y ese botín dice que se encontró en el camino a Melquisedec, y él salió con pan y vino, y dice que Abraham le entregó el diezmo de todo el botín. Ahora, compartió del botín. ¿Por qué? Porque Melquisedec es Shem, de acuerdo al libro Yazar. Y Abraham estuvo 39 años bajo la tutela de Noah y de Shem, ¿ok? Porque Nimrod lo quería matar y de alguna manera, desde los 3 años, pues tuvo que emigrar. Esto lo vas a ver en el libro de Yazar, capítulo 9. Entonces estuvo tantos años, 39 años, estuvo bajo la supervisión y la crianza de lo que es Shem, de Noah, y ellos le enseñaron Torah. El que salió al frente a recibir a Abraham fue precisamente Shem, que es Melquisedec, el rey Melquisedec, que era como un sacerdote. Y él enseñaba la Torá, él enseñó la Torá y le compartió a él esa bendición. Entonces, por eso Gálatas está diciendo, aquel que te enseña Torá y que tú consideras que es tu maestro, pues compártele la bendición. Ahora, ahí está otro punto.
Entonces tú puedes dar ofrenda. ¿De qué tamaño es la ofrenda? Pues eso va a ser a lo que el Eterno ponga en tu corazón. Hay personas que dan como ofrenda el 10%, más del 10%, en fin, eso es a cada quien. El capítulo 9 de Primera de Corintios 11 dice, 9:11, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Versículo 14 dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Ok? Entonces yo creo que, por ejemplo, dice aquí en el versículo, siguiendo el 12, el 13, sin embargo, dice, no ejercimos de este derecho, estoy mismo aquí, 1 Corintios 9, dice este derecho, sino que lo soportamos con tal de no crear obstáculo al evangelio del Mesías. Versículo 13. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que ofrecen el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Entonces hasta aquí ya estamos viendo cómo, cómo Pablo está manejando la cuestión de las finanzas y está hablando de personas que se dedican a estudiar la Torah y a enseñarla, ¿sí? De que puedas tú bendecir a esas personas. Ahora, en Romanos 15, 25 al 27 estaba hablando de una ofrenda, de un donativo especial para ayudar a otros. Entonces, principalmente a los que son de tu propia fe. Yo creo que aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta que aquí habla Pablo de ayudar a otros en Romanos 15, 25 al 27, y está refiriéndose a los que están en Jerusalén, y que los gentiles mandaban ahí ofrendas para ayudar a los que estaban en una situación económica difícil, que estaban pasando un tiempo de carencias. Y bueno, Pablo menciona entonces que hay que ayudarlos, hay que ofrendar, hay que ayudar a otros. Ahora, hablando de los diezmos, Pablo menciona, no está mencionando la palabra diezmo, diezmen sus diezmos, porque recuerden que su pensamiento, ahora sí que de esa escuela de pensamiento, pues ellos ya estaban acostumbrados a llevar donativos, diezmos a las sinagogas. Sin embargo, había un pueblo gentil que no conocía Torah y que habían creído en el Mesías Yeshua y que habían sido injertados a Israel, pero que no estaban acostumbrados en esa escuela, entonces estaban enseñándoles también a dar. La prueba está, vemos lo que dice Gálatas, si alguien te enseña Torah, comparte lo bueno que Dios te ha dado. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ahora sí que de una manera muy clara, que de la congregación del primer siglo, los creyentes, llevaban las bendiciones que Abba les había dado, que la prosperidad, en fin, si ustedes leen el libro de los Hechos, tenían las cosas en común y llevaban las cosas, llevaban la bendición a donde se congregaban. ¿Ok? Vamos a decir, una sinagoga donde creían en el Mesías precisamente y se reunían ahí y ahí llevaban sus, pues las dádivas, lo que el Padre les había bendecido. Entonces, en conclusión, ¿diezmar o no diezmar? Bueno, pues yo solamente te voy a decir lo que dice aquí la Escritura y lo que pues ya te platiqué la historia, que lo llevaban a las sinagogas y ahorita la sinagoga viene siendo el lugar de donde tú te reúnes, donde te enseñan la Torá, llevar ahí tus donativos y la cantidad del donativo pues depende de ti. Yo quiero decirte que he escuchado personas que dicen yo voy a dar mi diezmo como y algo más todavía como donativo para apoyar el lugar donde me reúno y para que la persona que me enseña Torah se dedique 100% a la Torah. Yo quiero decirte que sí es necesario esto, es importante que lo consideres. Si no tienes en dónde reunirte, entonces pues escoge a un maestro de todos los que hay en internet con el que tú te identificas, con el que tú estás estudiando, con el que tú estás aprendiendo y de alguna manera si ya tienes contacto con ese maestro para aclarar dudas, preguntas, pues tú puedes compartir con él todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y eso pues ya el Eterno te va a ir guiando con la persona
que lo vas a hacer. Pero bueno, esa es la respuesta a la pregunta diezmar o no diezmar. Ya te di un poquito de historia, qué hacían en la congregación que creía en el Mesías en el primer siglo y pues bueno, que en qué se basaban. Y bueno, el hecho de poder bendecir a alguien que te enseña la Torá es porque Abraham lo hizo, porque Melquisedec, que es Shem, fue su maestro de Torá por muchísimos años. Por muchísimos años. 39 años estuvo Abraham bajo la tutela de Noaj y de Shem. Queridos amigos, espero que esta información te sea de utilidad y bueno, pues no pierdas la bendición de bendecir, de sembrar, de dar tus donativos y aprovecho yo esta ocasión para dar las gracias a todas las personas, mostrar mi agradecimiento por apoyarnos cuando Dios pone en sus corazones bendecir Ministerio 710. De veras, todo nuestro agradecimiento para ustedes y pues que Abba siga proveyendo y fortaleciéndoles y que siga abriendo puertas en sus trabajos y que su estado financiero prospere aún más allá de lo que te puedas imaginar. Queridos amigos, estamos transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo. Soy Ernesto Rosas, grabando esta enseñanza para Ministerio 710. Y bueno, si Abba lo permite, nos estaremos escuchando pronto en otro podcast de Shema. Que Abba les bendiga y les guarde. Shalom. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Sing that again. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Let's sing that again, from the top. Shema Yisrael, oh Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim. Shema Yisrael, oh Shema Yisrael, Adonai Elohim. Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. All the ladies sing this. Shema Yisrael. And all the men with me. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim. Everybody, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Time. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael,
Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai